Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Este sermón se titula Manifiestamente llamados, reconociendo a los siervos de Cristo, basado en Gálatas capítulo 1, versículos del 18 al 24. Vamos a leer. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de este sermón es que sepamos cómo diferenciar entre un siervo fiel de Cristo y uno infiel, de tal manera de no ser engañados y de tener una medida para nosotros mismos. Ahora, este también era el propósito del sermón basado en los pasajes inmediatamente anteriores. Pero en los pasajes anteriores nosotros nos enfocamos en la fuente de autoridad del siervo de Cristo, que es Dios y no el hombre. Y en este nos vamos a enfocar en la expresión visible de esa autoridad, en el reconocimiento de esa autoridad. Y esto es relevante porque, como hemos dicho, Dios hace su obra por medio de la palabra, por el Espíritu Santo, usando instrumentos humanos, instrumentos que evangelizan, edifican y consuelan por medio de la misma palabra. Y Dios ha llamado especialmente a ciertos creyentes para que tengan cargos públicos en la iglesia, ya sea como ancianos y diáconos o como predicadores regulares. En los pasajes anteriores estudiamos que este llamado es exclusivamente de Dios y no debe ser usurpado por el hombre. Y tocamos también que la iglesia tiene un rol en reconocer esta autoridad. En este contexto nos encontramos con un error que se expresa de 2 maneras. La primera manera es un reconocimiento que se da por la fama de una persona. Esta manera básicamente establece que si un predicador tiene gran alcance, tiene gran influencia en el mundo de la fe, entonces debe ser reconocido como siervo autorizado por Dios para esto. Como si esa fama le diera una cierta legitimidad como predicador. La segunda manera es reconocerlos por sus conexiones. Esta manera básicamente dice que si un predicador tiene un pedigrí institucional, tiene conexiones con siervos reconocidos en el mundo de la fe cristiana, eso basta y eso le da legitimidad. Este es el error de juzgar el llamado por medio de criterios carnales como esto, la fama y las conexiones. Y esto lleva a que muchos hayan sido reconocidos incorrectamente para el perjuicio de muchas almas, porque finalmente no tienen la calidad de carácter y preparación adecuada que corresponde con un llamado de Dios. Y esta sección va a ser relevante para esto entonces, porque nos va a llevar a un entendimiento correcto de las señales de un verdadero siervo de Dios, enseñándonos 3 cosas. Lo primero es que la idoneidad espiritual proviene de la presencia de Cristo, no del currículum del ministerio de una persona. Lo segundo es que la aprobación de Dios no depende de cuán visible sea a nivel de una institución eclesial, una iglesia o de una institución de iglesias, denominación, etc. La señal visible, este es el último punto, de un siervo verdadero de Cristo es que su testimonio conduce a otros a glorificar a Dios. Entonces vamos a comenzar leyendo el versículo 18 y 19. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. El propósito de esta primera parte
es darles a entender que no aprendió su mensaje de los apóstoles en Jerusalén. El contexto de esta respuesta es que los judaizantes estaban influenciando las iglesias de Galacia. Recordemos esto. Estaban acusando a Pablo de ser un falso apóstol. Con el texto anterior, Pablo se defendió de manera positiva, los pasajes anteriores, básicamente explicando que su evangelio venía del Señor Jesucristo directamente. Su énfasis era en que no estuvo cerca de los apóstoles cuando comenzó su servicio al Señor. Ahora está defendiéndose de la idea de que recibió el evangelio de la predicación de los apóstoles o de la capacitación personal de ellos. Y así se explicaba que apareciera de la nada en Galacia y predicara el evangelio, al parecer. Y esto entonces lo logra, el darles a entender estas cosas, a través de una declaración y un contraste. La declaración es esta. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pasados 3 años, dice Pablo. ¿Después de qué? Bueno, después de ir a Damasco, volver a Arabia y luego a Damasco. Recordemos los eventos de la vida de Pablo para entender un poco dónde nos ubicamos en este pasaje. Primero, Pablo iba a Damasco en persecución de la iglesia, de hecho. Pero Cristo se le aparece en el camino y queda ciego. Y él llega a Damasco y recibe la vista por medio de Ananías. Luego predica brevemente en Damasco y se retira nuevamente a Arabia por un periodo de tiempo. Y esto es probablemente para su preparación y comunión directa con el Señor Jesús. Y luego vuelve a Damasco. En Hechos 9:20 decía que él conoció a los discípulos de Damasco y predicaba el Evangelio desde ya en las sinagogas allá en Damasco. Luego de 3 años, en los que estaba en estos asuntos, entonces, él dice, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Para qué fue a Jerusalén entonces? Para conocer a Pedro, pero no para ser discipulado. La palabra griega que se usa o se traduce como ver, es la palabra historesai, que indica un encuentro para conocer personalmente, no para recibir instrucción. Pedro, o Cefas, es el líder visible, pero Pablo no va en busca de autoridad, sino de fraternidad con Pedro. ¿Y cuánto tiempo estuvo con él? Solamente 15 días. Entonces, estos 15 días dan a entender de que era una visita fraternal. No iba a poder ser formado Pablo en 15 días. No había un objetivo formativo y eso era algo que se entendía al parecer en esos tiempos. O por lo menos para las iglesias de Gálatas, que no era razonable pensar que en 15 días iba a ser formado. Y luego viene el contraste después de la declaración entonces. Pero no había a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En contraste a la idea de que tuvo una amplia exposición a los apóstoles, como podrían haber dicho los judaizantes, él solo vio a Pedro y a Jacobo, que era pariente del Señor Jesucristo, y a nadie más. Y esto debilita el caso en contra de los judaizantes, quienes pareciera que tenían toda una narrativa en torno a Pablo y los apóstoles. Ahora, es significativo que Pablo, en vez de decir, pasé hasta 15 días con el apóstol Pedro y con el mismísimo pariente del Señor Jesucristo, él dice básicamente, pasé apenas 15 días con Pedro y con Jacobo. Porque nos indica cuál es el peso que tiene la trayectoria con ellos a los ojos de Pablo para la idoneidad de su ministerio, para determinar cuál legítimo, adecuado era su ministerio y por tanto cuál debe ser a los ojos de Dios. Y esto nos lleva al primer punto. La idoneidad espiritual proviene de la presencia de Cristo, no del currículum ministerial. ¿Qué es la idoneidad espiritual? Podemos definirla como la aptitud, la conveniencia y competencia para ejercer un ministerio espiritual. En este caso estamos hablando de ministerios públicos como la enseñanza o la autoridad de la iglesia. ¿Y qué significa que provenga de la presencia de Cristo y no del currículum ministerial?
que no existe esta idoneidad porque alguien haya tenido contacto, ya sea corto o largo, con personas consideradas como importantes en la fe, sino que por el contacto con el mismo Señor Jesucristo. En nuestros tiempos, y esto es importante, ese contacto ocurre a través del Espíritu Santo, que todo cristiano tiene. El Espíritu Santo obra por medio de la palabra, usando instrumentos humanos para predicar y llevarla a diversos lugares. Pero es importantísimo aquí distinguir al instrumento del agente. El agente es el Espíritu, no el ser humano. El ser humano es el instrumento. El pintor de la salvación es el Espíritu y el predicador es solo el pincel. El predicador lo único que tiene que ser es buen comunicador de la palabra, de tal manera de que con sus palabras y hechos den a entender a los oyentes el sentido de estas. Pero el predicador no es quien puede convencer de pecado, justicia y juicio. Eso lo hace el Espíritu. El Espíritu hace una obra en el corazón del oyente para que esas palabras sean eficaces y se internalicen, para cambiar nuestra disposición y hacernos más parecidos a Cristo. Y vemos esta disposición nueva cuando respondemos a las pruebas que Dios mismo pone. Y ahí se revela no lo que hizo el ser humano, sino lo que hizo el Espíritu. Es importantísimo también decir que no son los seres humanos los que median el contacto con Dios, porque solo un mediador hay entre Dios y los hombres, que es Cristo hombre. Entonces, como Cristo es el único mediador y está presente en nosotros por el Espíritu, en ningún punto podemos considerar el contacto o la aprobación de grandes predicadores como una garantía de que el tal o el cual es idóneo para un servicio a Cristo. Imaginémonos como ilustración a un herrero sabio y fuerte, que en este caso sería como el Espíritu Santo, que trabaja en su taller forjando herramientas para cumplir sus propósitos. Entre sus muchas herramientas hay un martillo, que en este caso es como el predicador. El martillo no se hizo a sí mismo, ni se eligió entre otros. Fue tomado, formado y templado por el herrero. La idoneidad del martillo no está en su origen propio ni en un mérito intrínseco, sino que en que fue escogido, formado y afinado por la mano experta del herrero para cumplir el propósito del herrero. Lo que lo hace útil no es lo que es en sí mismo, sino lo que el herrero ha hecho de él. El martillo no tiene poder propio, no puede golpear por sí mismo, ni sabe a qué darle forma. Pero cuando está en la mano del herrero puede ser usado para moldear el hierro al rojo vivo, para dar forma a herramientas, piezas útiles, incluso otros martillos. Cuando ese martillo golpea no debe jactarse del impacto ni de lo que ha forjado. Todo viene del pulso, la sabiduría y el diseño ¿de quién? Del herrero. Sin él el martillo es solo un pedazo de metal inerte. Incluso si otro martillo es formado por medio de él, el mérito no es del instrumento, sino de quien lo maneja. El martillo es útil solo porque fue hecho útil y porque sigue siendo sostenido por la mano del herrero. La obra del maestro, y esta es una observación importante, trasciende con creces lo que hace el martillo. El martillo hace una tarea simple, golpear donde se le indica, con la fuerza que se le transmite. Pero es el herrero quien piensa, mide y calienta, moldea y da forma al metal. El martillo participa, pero no comprende la obra, ni determina su forma final. Su gloria está en ser útil en manos del maestro, no en entender o dirigir la obra. Y así es la relación entre el Espíritu y las figuras consideradas como importantes en la iglesia y el creyente mismo. El Espíritu Santo es quien regenera, ilumina, santifica y sostiene. Ningún predicador o líder puede producir vida espiritual, convicción de pecado, fe salvadora o perseverancia. El predicador es un medio, no una causa, un instrumento, no una fuente. Puede exponer fielmente la palabra, pero no puede abrir el corazón, no puede convencer de pecado, ni puede impartir vida espiritual. Aun cuando un siervo fiel es usado para edificar a otros, incluso a futuros siervos, la obra sigue siendo enteramente del Espíritu, en el diseño, en el poder, en el fruto, en la gloria. Entonces que el Señor nos libre, por tanto, de caer en enfocarnos en los predicadores como también
del otro extremo de no darles ninguna consideración. ¿Tienen parte en la preparación de un siervo de Cristo? Sí, sí tienen parte. Pero nunca debemos olvidar que hasta la figura más importante de toda la iglesia hace una labor muy pequeña si la comparamos con lo que hace el Espíritu Santo. Nunca debemos olvidar que no es por una incapacidad de Dios de hacerlo directamente, de salvar, que use instrumentos, sino que porque le plació en su poder creativo y su amor hacerlo de esa manera. Así decimos que son instrumentos, los predicadores, ordenados por gracia, no por necesidad. Dios puede obrar con o sin instrumentos, pero le ha placido en su soberanía usar instrumentos fieles para llevar a cabo su obra. Y la palabra dice, ¿cómo oirán sin que Él les predique? Y dice, encarga a hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Esa es la visión que tiene Dios respecto de los predicadores, instrumentos. Querido hermano, entonces esto va en contra de una noción individualista por una parte, de aislarse para estudiar la Biblia por uno mismo sin ningún tipo de influencia externa inmediata. Y esto muchas veces es por una pretensión de ser puros y libres de toda tradición humana. Leer la Biblia solo bajo un árbol no es un entorno adecuado para prepararse para la obra. Esta clase de convicción y pretensión de pureza es algo mundano, no viene de Dios. Es necesario que nos expongamos a la tradición, pero no para endiosarlos. Ellos han recorrido el camino antes que nosotros y debemos reconocer que el Espíritu Santo no partió su obra con nosotros, sino con los que vinieron antes. Pero nuevamente, no le vamos a atribuir a ellos la salvación de las almas, ni directa ni indirectamente, porque esto es del Espíritu. Y también, no solo va contra esta noción, lo que hablábamos, sino que va en contra de la idea de que un predicador es más o menos idóneo por la cantidad de creyentes que salieron de su ministerio. Porque, como decíamos, esto depende del Espíritu Santo, no últimamente del predicador. De hecho, ni siquiera la fidelidad es una garantía en la conversión de almas. Un predicador puede tener la predicación más fiel y hermosa y aún así el Espíritu no convertir a nadie con ella. Si queremos ser fieles al Señor, aunque no se descarta completamente este efecto, no evaluamos la idoneidad primariamente por esto, sino que en base a cómo es comunicador del Evangelio con sus palabras y hechos. ¿Qué es un siervo fiel entonces? Un siervo fiel proclama la palabra de Dios con claridad, sin añadir ni suavizar su contenido por una parte. Su mensaje no busca agradar a los hombres, sino honrar a Cristo, como Pablo decía. Él no buscaba agradar a hombres. Segundo, un siervo fiel vive una vida coherente con el Evangelio que anuncia. Su testimonio confirma el mensaje, no lo contradice. Ahí vemos como Pablo, por ejemplo, exhorta a Timoteo, en 1 de Timoteo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y el siervo fiel glorifica a Dios, no a sí mismo, con los frutos de su ministerio. Su mayor gozo no es el reconocimiento, sino que ver a otros glorificar a Dios. Y por eso Pablo también dice, más adelante lo vamos a ver, y glorificaban a Dios en mí. En este punto es útil hacer un breve paréntesis sobre la relación entre lo fiel de un siervo y cuántas almas son convertidas o maduradas por su ministerio. Porque hay algunos que piensan que si un siervo es fiel hay una cierta garantía de que el Espíritu obre ahí. Y vamos a ver cuán cierto, hasta qué punto llega eso. La fidelidad del siervo no genera la eficacia del Espíritu Santo para convertir o para madurar, pero es el medio que Él suele bendecir porque se complace en bendecirlo. No es garantía, eso sí. La palabra nos habla de cómo Pablo plantó, Apolos regó, pero el crecimiento que él lo dio Dios. Entonces, la obediencia no garantiza resultados visibles, pero agrada a Dios, quien da el fruto soberanamente. Entonces podemos tener una cierta expectativa de que esto es algo agradable a Dios, y en términos humanos quizás podríamos decir, si es que, o digámoslo así, que Dios prefiere hacerlo así, bien, pero podrían haber circunstancias en las cuales eso no se da, pero hay una cierta preferencia.
Lo segundo entonces es que la eficacia espiritual siempre es un acto de gracia, no una recompensa por el mérito humano. Y esto es clave también. Por eso el Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer, nada podéis hacer. Entonces, esta unión con Cristo, que involucra ser nutridos de Cristo por su gracia, entonces es la base de lo que podemos hacer, no méritos. Luego decimos que el Espíritu no necesita instrumentos humanos, pero ha querido usarlos para manifestar su poder en la debilidad. Aunque el Espíritu utilice a sus siervos, la gloria siempre pertenece a Él, solo a Él. Dios, por ejemplo, utilizó a Jonás para salvar a Nínive, a pesar de su reticencia. Por otra parte, la fidelidad del predicador es fruto del mismo Espíritu que lo usa. Tenemos, por ejemplo, en 1 Corintios que dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces ni siquiera puede atribuirse gloria por eso. Y por lo último que vamos a decir es que la infidelidad del siervo, de un siervo, puede obstaculizar la obra visible y traer corrección, pero no impide los propósitos eternos de Dios. Dios puede utilizar incluso a quienes no les son fieles, aunque no los apruebe. Tenemos un ejemplo ahí en el Antiguo Testamento de Balaam, que profetizó con verdad en un punto, pero fue condenado por su perversidad. Luego, decimos que la obra del Señor sigue adelante, con o sin nosotros. A Esther, por ejemplo, se le advirtió que si callaba, el socorro vendría de otra parte. A Moisés también se le advirtió respecto del pueblo, que Dios iba a generar otro pueblo si era necesario. Entonces, la obra del Señor sigue adelante con o sin nosotros. Eso es lo que podemos decir entonces de la relación entre la fidelidad de los siervos y la eficacia del Espíritu Santo. Así que, hermano, que esto nos sirva para discernir correctamente a quienes debemos darle peso primario cuando se trata de estos cargos. Aquel que es fiel en la proclamación, coherente en su andar y dispuesto a menguar para que Dios reciba toda la gloria, a esas cosas tenemos que darle peso. Ahora, ser crítico de la tradición es algo que debe considerarse. Ciertamente, un fiel siervo de Cristo no puede ser un seguidor que confía en hombres. Es decir, su argumentación no puede terminar en lo que dijo el tal o el cual gigante de la tradición, sino que en sus argumentos bíblicos. Pero esto no es lo mismo que descartar la tradición entera a priori, pretendiendo que esto a uno lo hace idóneo para el cargo más puro. Por otra parte, las conexiones deberían también ser consideradas. Ciertamente, un fiel siervo de Cristo, busca relaciones fraternales, especialmente con los que tienen trayectoria y experiencia, por sabiduría, por supuesto, y por también comunión fraternal. Pero esto no es lo mismo que buscar conexiones con una pretensión de que esto a uno lo haga idóneo para el cargo. Y todos deberíamos, aún sin un llamado a un cargo público, apuntar a esto en cuanto aplique a nosotros, porque todos estamos llamados a compartir nuestra fe. Y debemos, por tanto, ser fieles en esta proclamación, coherentes en nuestro andar con esa proclamación y dispuestos a menguar para que Dios reciba toda la gloria. Eso es parte de lo que debemos entonces hacer. Vamos entonces a pasar a leer el versículo 20 ahora. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. El propósito de esta parte es enfatizar que no solo no estuvo con los apóstoles para su formación, sino que tampoco estuvo en su área de influencia en Judea, como para que lo vieran. Era importante que dijera esto por la necesidad la necesidad de mencionar esto sugiere que la acusación de los judaizantes era bastante amplia. No solo acusaban a Pablo de recibir el evangelio de los apóstoles, sino que pareciera ser que también lo acusaban de recibir de segunda mano lo de los apóstoles de las iglesias de Judea.
Entonces, para lograr rebatir esto, lo hace mediante un juramento y una declaración. Primero entonces veamos el juramento que hace Pablo. Dice: en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. ¿Para qué dice esto Pablo? Esto lo dice para explicitar que no están maquillando la historia u omitiendo medias verdades, o diciendo medias verdades, perdón. Con este juramento Pablo está declarando que esta no es una verdad engañosa, lo que acaba de decir, ni lo que va a decir en adelante. Porque alguno podría decir: bueno, Pablo no está mintiendo técnicamente hablando, pero sí está manipulando los hechos para mantener una apariencia de independencia de los apóstoles que en realidad no tiene. Es decir, lo acusan de usar una verdad selectiva para encubrir su dependencia real de este judaísmo cristianizado de Jerusalén. Como diciendo, en el peor de los casos, entonces Pablo lo que está diciendo es: en el peor de los casos que se me considere incompetente o ignorante, pero no deshonesto. ¿La acusación cuál era? La acusación es verdad, técnicamente viste a Pedro por 15 días, es verdad, pero lo estás diciendo porque tú no quieres que nosotros pensemos de ti que tú fuiste influenciado por ellos de ninguna manera, pero sí fuiste por ellos indirectamente a través de las iglesias. Entonces él hace juramento para decir: no, esto no es maquillaje. Y luego dice lo siguiente: después fue a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Y esto en esencia da a entender que no lo habían visto. No lo habían visto, entonces ni siquiera él fue a las iglesias de Judea para que lo vieran. Ahora recordemos un poco los eventos en la vida de Pablo para entender esta parte. Posterior a lo que relata anteriormente, él huye por la persecución en un punto. Y él va a las regiones de Siria y Cilicia. Fue a ver a Pedro, sino huye por la persecución, va a las regiones de Siria y Cilicia. Y es llevado a Tarso, en Cilicia, por los hermanos, dice Hechos, y posiblemente luego se une a Antioquía con Bernabé. Eso en el libro de Hechos. Luego continúa su ministerio lejos de Judea. Las iglesias de Judea no lo conocían personalmente, como veíamos. Solo oían del fruto de su conversión. Todo esto entonces debilita aún más el argumento de que su evangelio se desarrolló en el judaísmo cristianizado de los 12 apóstoles. No, él se fue de nuevo para afuera de Judea. Y es significativo que en vez de decir inmediatamente lo que se decía de él en las iglesias de Judea, que lo aprobaban, dice que no lo conocían. Más aún cuando consideramos que él puso un juramento solemne detrás de esta afirmación. Pablo tenía un gran interés en declarar que él no influenció directamente a las iglesias de Judea, ni fue influenciado por ellas. El punto es que esta influencia mutua era irrelevante para la aprobación de Dios de su ministerio. Entonces, esto nos lleva al punto 2. La aprobación divina no depende de la visibilidad institucional, ya sea que sea una iglesia local o una denominación o lo que sea que sea. En nuestro caso hablamos de asociaciones, podría ser, o de grupos, o de iglesias, digamos, podría ser individuales, como bautistas reformados. ¿Qué significa, eso sí, que la aprobación de Dios no dependa de la visibilidad institucional? Significa que el llamado y aprobación divina no están condicionados a que una persona sea reconocida, como decíamos, por una estructura visible o por una comunidad influyente de fe. Ahora bien, como ya establecimos, Dios normalmente obra a través de instrumentos humanos. Todos necesitamos ser enseñados, ser exhortados y ser afirmados por otros creyentes fieles. En ese sentido, sí necesitamos maestros que nos instruyan y comunidades que nos acompañen. Pero el punto es este: Dios no comienza a aprobar a un siervo cuando una iglesia lo reconoce, sino que lo aprueba desde el momento en que lo llama. La iglesia no le confiere autoridad a nadie, reconoce lo que Dios ya le ha dado. En este sentido, el llamado no depende del reconocimiento. Es decir, el verdadero siervo no fue enviado por los hombres y tampoco necesita ser celebrado por los hombres para ser legítimo.
Ahora, alguien podría preguntarse, y bueno, si no es reconocido, ¿en qué se muestra esa autoridad? Si uno es llamado a evangelizar al incrédulo y a edificar al creyente, pero no es reconocido ni por el incrédulo ni por el creyente, ¿de qué sirve tal autoridad? ¿O en qué es real esa autoridad? ¿En qué se diferencia de una falsa autoridad? Bueno, la autoridad no necesita reconocimiento humano para ser real, pero se manifiesta con poder por medio del Espíritu. Cuando un siervo es enviado por Dios, el Espíritu obra a través de él con eficacia, aun si en un primer momento nadie lo reconozca o lo reciba. Su autoridad se manifiesta en convicción de pecado, apertura del corazón y transformación de vidas. Por supuesto que no son obra de él, sino que como el Espíritu obra usándolo. Aunque esto no significa necesariamente que sea aprobado inmediata o públicamente. Tenemos el ejemplo de cómo Pablo fue rechazado al inicio de la iglesia, pero Dios abrió camino por medio de Bernabé posteriormente. Entonces decimos que la conversión y edificación no dependen del reconocimiento humano, sino de la obra del Espíritu. Dios puede abrir el corazón del incrédulo por medio de un predicador desconocido. También puede edificar al creyente por medio de un siervo no oficialmente reconocido, si está predicando fielmente la palabra. Tenemos el ejemplo de Apolos, como él empezó a predicar con poder antes de estar plenamente instruido inclusive. El reconocimiento legítimo suele venir después del fruto espiritual, no antes. Lo que ciertamente es lógico, es necesario ver el fruto para que haya reconocimiento. No siempre es inmediato, pero con el tiempo las iglesias y los creyentes verdaderos reconocen lo que Dios ya aprobó. El siervo fiel no exige reconocimiento, pero su fidelidad lo hace evidente. Tenemos, por ejemplo, nuevamente, el ejemplo de Pablo, que es como el gran ejemplo bíblico que el Señor pone. El primero fue cuestionado, pero luego reconocido por los apóstoles y glorificado en las iglesias, como vemos en estos textos, y más adelante también se refuerza esto. Queridos hermanos, esto entonces tiene que alejarnos del error de pensar que el reconocimiento de una comunidad de fe o iglesia es lo que da legitimidad, pero también de pensar que el reconocimiento personal basta para ejercer esta autoridad. Uno de los errores es el institucionalismo, que cree que un siervo solo es legítimo si tiene reconocimiento visible de una autoridad humana, ya sea un grupo de iglesias con una comunidad de fe, un seminario quizás, alguna autoridad reconocida o alguna institución, reconocida como fiel. En el otro extremo está el individualismo espiritual, que desprecia toda forma de validación de las iglesias, que dice, no me importa en realidad lo que digan las iglesias. La verdad bíblica es que la aprobación de Dios precede al reconocimiento humano, pero normalmente se confirma a través de la iglesia fiel. Entonces no dependemos de hombres, pero tampoco nos desligamos del cuerpo de Cristo. Es importante que lo reconozcamos. Hermanos, entonces aprendamos, por tanto, a no juzgar prematuramente el ministerio de un siervo por su falta de visibilidad o respaldo humano. No todo lo que Dios aprueba comienza en plataformas, con aplausos o con títulos. A veces los instrumentos más útiles de Dios han sido primero ignorados, resistidos o incluso sospechados. Que el Señor nos guarde de tener ojos orgullosos que solo reconocen lo que es público reconocido por otros. Que en vez de buscar aprobación humana, anhelemos ser siervos cuya fidelidad se mide ante el trono de Dios, no en la estima de hombres. Pensemos en Atanasio. Atanasio, un personaje histórico de la historia de la iglesia, muy importante. Durante el siglo IV fue aislado él, fue exiliado y resistido incluso por gran parte del liderazgo visible de la iglesia. ¿Por qué? Él defendió la verdad de que Cristo es verdadero Dios, como nosotros creemos, en contra de los arrianos que habían ganado terreno aún dentro de la estructura oficial de la iglesia. Y sin embargo, aunque lo condenaron concilios y obispos, Atanasio no dejó de ser un siervo aprobado por Dios. No tenía visibilidad institucional, pero tenía la aprobación del cielo. No fue la institución la que preservó la verdad, sino la fidelidad de un hombre capacitado por Dios, sostenido por el Espíritu. Y hoy lo conocemos como Atanasio
contra el mundo. No porque él buscara conflicto, sino porque su fidelidad contrastó con la infidelidad de quienes sí tenían reconocimiento visible. Él es testimonio de que la aprobación divina precede y a veces contradice el juicio de los hombres. Querido hermano, ¿estás dispuesto a quedar solo si esto significa quedarte con la verdad? ¿Estás dispuesto a perder visibilidad para no perder fidelidad? Que como Atanasio entonces prefiramos ser hallados fieles por Dios, aunque no seamos reconocidos por los hombres. Esa es la mentalidad, ese es el espíritu que debemos tener. Por último, versículos 23 y 24 dicen: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. El propósito de esta parte es apuntarlos a lo que verdaderamente era digno de consideración, más que el contacto con los apóstoles o las iglesias de Judea. Los judaizantes le daban un peso indebido a los apóstoles de Jerusalén y por extensión a las iglesias de Judea. Y esto se mostraba en que no validaron a Pablo como a Pedro porque no era de los 12. En ese contexto criticaban a Pablo de ponerse en un lugar que no le correspondía junto a los 12. Y esto entonces Pablo lo rebate mediante dos declaraciones. La primera declaración es: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Entonces dice que solamente oían decir, se rumoreaba entre ellos, se decía entre ellos: Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, ahora predicaba el evangelio que en otro tiempo buscaba destruir. Esto es relevante porque las propias iglesias de Judea, que los judíos respetaban, los judaizantes, lo reconocían como un predicador de la misma fe que ellos tenían. Y esto se agrava cuando se considera que las iglesias de Galacia fueron plantadas por Pablo y que las iglesias de Judea no lo conocían de vista. Dice, no lo conocían de vista, dice Pablo, sino que solo escucharon. Y con eso ya lo reconocían. Pero la gente de Gálatas que lo vieron no lo reconocían. Entonces esto hacía muy grave el caso de los judaizantes. Esa es la primera declaración. La segunda declaración es: y glorificaban a Dios en mí. Simple. Glorificaban a Dios en él. En el sentido de que su testimonio despertó mayor amor y obediencia a Dios, que se expresó en adoración y en fervor en pos de Dios y la misión de la iglesia. Glorificaban a Dios en él, no por sus dones, sino porque veían en su transformación y en lo que él estaba haciendo una obra tan evidente del evangelio que no podían sino adorar a Dios por lo que había hecho. Y es significativo que Pablo hiciera mención de cómo glorificaban a Dios y no a él mismo, a su favor. El punto de Pablo es que cuando el que se dice siervo de Cristo propicia la glorificación de Dios y no del hombre por algún asunto carnal como la fama o contactos, se demuestra la autenticidad del siervo de Cristo. Y esto nos lleva al último punto. La señal visible de un siervo verdadero de Cristo es que su testimonio conduce a otros a glorificar a Dios. ¿Qué es lo que demuestra que alguien es un verdadero siervo de Cristo entonces? La respuesta que su vida produce en otros. Pero no cualquier respuesta, sino que una glorificación de Dios. Ahora, ¿qué es en concreto glorificar a Dios en otra persona? Es una respuesta espiritual en primer lugar, en la que una persona, al ver la obra de Dios en otro, se siente motivada a alabar, adorar, agradecer y honrar a Dios. No se trata de admiración humana o reconocimiento del siervo, sino de una exaltación directa de Dios por su poder, gracia y fidelidad obrando en ese siervo. Es el fruto natural de una vida transformada por el Evangelio. Cuando otros ven al antiguo perseguidor convertido en predicador fiel, reconocen que solo Dios pudo hacer eso y lo glorifican. En otras palabras, es ver la palabra de Dios siendo encarnada por el hermano de una manera tan clara que uno dice: he ahí la mano de mi Dios. Esa es la firma bien marcada y visible e inconfundible que es de Él. Este tipo de cosas son un anticipo de lo que veremos cuando venga el Señor Jesucristo y a todos glorificados cuando Él venga en su segunda venida. Es ver esa gloria de una manera más tangible.
Que esto entonces, hermanos, nos aleje tanto de considerar a un siervo por su fama, como también por sus conexiones. No es el número de seguidores en Instagram o TikTok o cualquier red social, ni la cantidad de visitas que tenga un sermón en YouTube, lo que prueba que un hombre es siervo de Cristo. No lo legitima tampoco el hecho de que lo inviten a conferencias internacionales, que publique libros en editoriales conocidas o que tenga una plataforma de podcast que miles sigan. Tampoco lo define que sea cercano a un pastor de renombre, que haya estudiado en un seminario prestigioso del extranjero o que aparezca recomendado por alguna red reformada famosa. Todo esto puede ser bueno si es fruto del Espíritu, pero si su vida no conduce a otros a glorificar a Dios, entonces no importa cuánta visibilidad tenga, ahí no se ve aprobación verdadera. Hermanos, lo que deberíamos estar viendo es otra cosa entonces. Lo que lo distingue es que al ver su vida y oír su testimonio, otros no lo aplauden a él, no lo glorifican a él, sino que glorifican a Dios. Esa es la firma del Espíritu y esa, hermanos, es la marca que debemos aprender a discernir y también que debemos nosotros mismos tener y aprender también a expresar. ¿Cuáles son 5 exámenes que podemos hacer para un potencial siervo? Entonces, examen número 1. ¿Su vida despierta la adoración a Dios o admiración hacia Él mismo? ¿Cuál de las dos? ¿Las personas glorifican a Dios por lo que ven en Él o lo siguen por carisma, estilo o éxito? Segundo, ¿es evidente una transformación producida por el Evangelio? ¿Se ve que el Señor lo sacó de un camino de rebeldía o confianza propia hacia una dependencia humilde en Cristo? Tercero, ¿su enseñanza apunta constantemente a Cristo y no a sus opiniones personales? ¿Exalta el Evangelio o usa el Evangelio como un trampolín para hablar de sí mismo? Cuarto, ¿su fidelidad permanece incluso cuando no hay visibilidad, cuando no hay aplausos? ¿Sigue sirviendo con celo en lo oculto sin necesidad de reconocimiento? Y 5, ¿la iglesia local puede testificar que su presencia edifica y no divide? ¿Las personas alrededor de él crecen en amor a Dios y obediencia a su palabra? Esos son algunos exámenes que podemos estar haciendo que apuntan a esta frase o que reflejan esta frase y glorificaban a Dios en mí. Concluimos entonces con esto. En primer lugar, respecto del siervo, su idoneidad proviene de Cristo, no de su currículum ministerial. No es su historial personal que lo califica, sino su encuentro real con el Señor. Es el Espíritu quien lo forma, no los contactos ni las credenciales. No busca impresionar con logros, sino ser útil en manos de su Maestro. Segundo, su aprobación viene de Dios, no del reconocimiento institucional. No necesita visibilidad pública para tener autoridad espiritual. Su eficacia no depende de plataformas, sino del poder del Espíritu. Y no exige ser visto, pero su fidelidad tarde o temprano será reconocida por la iglesia fiel. Por último, su testimonio produce adoración a Dios, no admiración personal. Otros no lo aplauden a él, sino que glorifican a Dios por su vida. Su transformación predica más fuerte que su biografía y es un instrumento que apunta siempre al autor de la obra. Hermanos, que el Señor nos libre entonces de ser seducidos por lo externo y nos conceda discernimiento espiritual. Y que más que buscar reconocimiento, busquemos ser siervos fieles que reflejen la gloria de Cristo y no la propia. Porque al final no importa quién nos conoce, sino si somos conocidos y aprobados por Él, por nuestro Señor. Que el Señor confirme entonces esta enseñanza.